nada. Pues la pandemia, que fue esta cosa horrible de la que a mí no me gusta hablar, y yo creo que a casi nadie, tuvo tres cosas buenas, tres o cuatro cosas buenas, todo lo demás fue desastre. Una de ellas, por ejemplo, fue ver a Alberto Infante en la tele, días y días. A mí eso me hacía mucha ilusión, lo veía. Bueno, tranquilizar a los amigos ya. Sí, no, a mí me gustaba ver a Alberto Infante en la tele, en televisión española, me molaba. Y luego otra cosa buena fue el invento que hicimos del nuevo Ateneo Online, que de hecho funciona ahora exactamente igual que antes. Y la tercera, y el orden es un orden aleatorio, fue el descubrimiento y fichaje de Pedro Alcántara. Creo que fue una cosa estupenda, ¿no? Que a mí es un poeta que me gustó mucho desde el principio y en aquellos meses que yo no le conocía nada, cuando estábamos hablando de la corrección de pruebas del libro Camada, pues me dijo una frase que no la puedo contar porque no se entendería fuera de contexto, pero que me encantó y dijo, este tío va a ser importante, ¿no? Y no me equivoqué. Publicamos Camada y desde entonces hemos ido sacando varios libros de él, que todos han funcionado muy bien, tanto como poeta como traductor. Como traductor hicimos La Flor del Mal, que es uno de los libros referentes de la historia de la humanidad, y salió muy bien. Pero hicimos antes, hace ahora 2 años, 3, Las ciudades espectaculares de Emil Verhaeren, y esa traducción está ya, aparte que se vende muy bien, es un libro que está ya en libros de texto y se habla de ese libro como un libro clave, ¿no? Y demás. Es un libro muy importante a nivel europeo que no existía en España, y Pedro hizo una traducción fantástica, ¿no? Pero bueno, como poeta también ha ido creciendo mucho, y a mí el libro París, Berlín, Roma, me gusta especialmente porque es como hace una mezcla muy interesante de lo popular y lo culto, y luego sabe mezclar muy bien esa sensibilidad con respecto a la ciudad y a uno mismo que tiene, ¿no? Aquello que decía Cavafis de la ciudad ir anti siempre, ¿no? Pues eso yo creo que es una de las filosofías del libro, ¿no? Así que estoy contento de tenerlo aquí presentado. Ya salió hace unos meses y lleva un recorrido muy brillante y es una suerte. Y también es una suerte tener a Alfonso Barrocal para presentarle, que es un poeta conocido por todos, y que bueno, que yo creo que vamos a hablar un poco del libro y que viene del Escorial, que es un sitio que está en un sitio muy raro, más que bueno, está en un sitio muy raro, muy bonito. Y fuimos hace poco, aquí fui yo al Escorial, estuve contigo, aquí fuimos. Qué bien. A robar reliquias. No, eso ya antes, ya bueno, ¿qué hicimos en el Escorial? Un libro, ¿no? Sí, hicimos. De la ciudad Jardín. ¿Qué hicimos? No, la de la Cruz de Radio. ¿Qué es la ciudad? Yo me autorrealizo. Ostras, es verdad. Eso solo nos pasa a Alfonso y a mí. Presentar un libro en el Escorial sobre el barrio aquí de Cruz del Raya. Eso es como... Sí, es como... Es que no sé ni qué ejemplo poner. O sea, es como, yo qué sé, hacer en una cosa de ajedrez hablar de las damas, ¿no? Hablar del juego de las damas. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Yo sí creo que es un poeta estupendo a seguirse siempre. Y bueno, estoy contento de tenerlo aquí con nosotros. Así que nada más, le cedo la palabra a Alfonso Barrocal. Vale, pues me oís, ¿no? No creo. ¿Me queda el botón? No. ¿Me queda el botón? Sí. ¿Así o Así. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos vosotros y con Pedro. A ti conocí cuando tuve el honor de asistir a un acto organizado por él en su ciudad, en Barcelona, el día de San Jordi, un festival de poesía. Bueno, muchos de los que estáis aquí nos acompañasteis, ¿no? Y desde entonces, bueno, yo creo que nos hemos visto ya mal, pero es de estos pequeños milagros que ocurren, ¿no? Lo decía Pablo con la pandemia, ¿no? De encontrar, en primer lugar, pues poetas que merecen la pena ser leídos, ¿no? y amigos, ¿no? Así que, bueno, he traído un pequeño texto que voy a leer, ¿no? Es un libro que Pedro me mandó seguramente con una capacidad de previsión que yo no tendría en
febrero, en marzo, y que me ha acompañado porque es un libro de largo aliento, es un libro extenso, y es un libro, y esto lo digo como elogio de los poemas de Pedro, que no se deja estudiar, ¿no? Se da antes a sentir que a razonar, ¿no? Lo cual para hacer algún tipo de ejercicio así de presentación pues es una pequeña dificultad, ¿no? Y por otra parte, pues yo creo que me siento muy próximo a esta escritura, donde la experiencia de la ciudad está tan presente, ¿no? Es verdad que yo vivo en Escoria, pero porque estoy exiliado, yo soy urbano y entiendo que la ciudad o las ciudades son territorios privilegiados de la poesía. Así que traigo este pequeño ejercicio de reflexión, quizá ni siquiera eso, ¿no? Que tiene, bueno, pues más que ver con las sensaciones o algunas de ellas que ha dejado la lectura de este libro que os recomiendo intensamente. París, Berlín, Roma. No hay comas, solo espacio entre los tres nombres. Eludamos desde el principio la sensación de numeración y jerarquía que imponen la sintaxis, y con ella su inevitable correspondencia temporal. Esto no empieza en París y acaba en Roma. No es un recorrido, o no lo es, al modo habitual, ese modo habitual en que uno legítimamente podría empezar a sospechar que le espera una colección de poemas selfie, en que el poeta posa junto a la más rara y exquisita pieza de toda la cultura occidental a menudo descubierta por él. Nada de eso. Es más, no creo exagerar si digo, parafraseando la célebre frase de Walter Benjamin, que no pocas de las referencias culturales que aquí aparecen llevan su correspondiente resguardo de documento de barbarie. París, Berlín, Roma, tres ciudades que a todos nos dicen algo, tal vez demasiado, y quizá por ello el poeta se abstiene de coquetear con esos imaginarios para presentarnos algo más real y vivo. Una sugerente semejanza, identidad acaso entre poema y ciudad. ¿En qué ciudad morir? ¿En qué poema? Dice el primero de ellos. No solo es que la ciudad sea la materia poética primordial, o la poesía sea una experiencia urbana, sino que la escritura de Pedro se sitúa en esa herida que es tanto la ciudad como el poema. Lo sugiere todo el libro primero, un poeta en busca de inspiración, en que la evocación de ciertos lugares se acompaña con poemas que tienen a la poesía por objeto. Recordemos que ya Platón dejó bien escrito que el poeta debía ser expulsado de la polis. No se construye un orden político para que los arrebatos líricos lo perviertan o lo distorsionen. Pero ninguna ciudad ha conseguido nunca deshacerse de esas miradas humanas que descubren en su seno otros órdenes simbólicos, situaciones efímeras pero decisivas, estratos de memoria entre lo visible y lo borrado. No son nunca miradas, como no lo es la de Pedro, totales o totalizadoras. Se diría incluso que hay cierta repugnancia por esa imagen de unidad política, estética, jurídica de la ciudad. Así la relación con la ciudad parece hacerse en ocasiones desde unas afueras. Paradigmático es el caso de Berlín, por el que se merodea en torno al campo de concentración y el lago, en dos poemas que parecen dialogar secretamente entre sí, pero también desde el muro, como Roma es vista desde sus catacumbas, desde un subsuelo que es también de algún modo fronterizo y marginal. Y es que con El hombre de la multitud, de Edgar Allan Poe, supimos que el centro de las ciudades no es más que el escenario de una pesadilla infinita, o como en el caso del Berlín de Pedro, un búnker, es lo que parece alcanzar ese rango central. Fue Baudelaire el que dejó definida esa experiencia de la vida urbana hecha de hallazgos efímeros y decisivos, tal vez intrascendentes, pero donde espejea a cierta eternidad la indefinible sensación de pérdida en lo continuo de escenas y tiempo, el deseo y sus añicos, como un paisaje roto,
o una calle desordenada, como todo cuanto sale al paso de un merodeador. Pienso en el emblemático poema de la mujer que pasa. Esa experiencia y esos territorios líricos siguen siendo los de nuestro tiempo, por la razón de que en ellos reside la posibilidad de lo genuinamente humano. ¿Acaso la verdad poética que se busca sin darse del todo? Tiene razón Ángel Fareta en su prólogo para escribir a Pedro a una tradición netamente lírica que de algún modo se presenta como el último reducto de la autenticidad. Digamos que de algún modo esa tradición es la de atender a la dignidad de lo frágil, de lo efímero, de lo azaroso, de lo contingente, de lo incompleto y herido. Solo una ciudad es capaz de dejar ser todas estas cosas en las minúsculas e infinitas escenas que simplemente ocurren ahí fuera. Como solo el poema es capaz de recoger su sentido, el reverso de vida y verdad humana que contiene. ¿Acaso porque la palabra poética tiene su misma condición? Intento preservar el fuego que vibra en lo inacabado, dice un verso. Creo que los poemas de Pedro arraigan aquí. Roma es el poema que nace de un león. Y pienso también en otra ciudad como la de Poeta Nueva York, donde la medida del mundo no es más que todo el tropel de imágenes poderosas y deslumbrantes, tan ciertas como una metáfora, donde nunca deja de apartarse la vista de esa fragilidad de lo vivo, y como todo lo vivo, sintiente y anhelante. Ha llegado la hora de elegir tu bando. Es el momento de reclutar a los tuyos. La niña de la mano de su hijo, la prostituta violada, la chica que llama a la gracia sobre dosis de pastillas, nos dicen unos versos de Pedro. Tal vez el poema sea siempre la vida dañada, y por ello hay una presencia constante de la muerte, quizá como el ruido del tráfico en el fondo de todas las ciudades, a veces más presente que otras. Si para algunos simbolistas, al otro extremo de la ciudad y de la vida moderna, el sueño de la destrucción total resulta una potencia liberadora, en las ciudades y el momento en que Pedro escribe sus poemas es algo ya consumado, y por eso una huella no menos frágil de aquello de lo que testifica, pero también un lugar de resistencia moral. Siento la vergüenza de las cosas, dice Pedro en ese lugar llamado topografía del terror. Y esta presencia de la muerte, que suele merodear entre las discontinuidades, en lo que le falta y termina de completar los fragmentos de ciudad o de poema que se recogen, como se sugiere en un momento del poema leído. Y quizá de algún modo la presencia de la muerte es para el poeta lo que nutre su declarado amor a las cosas, su fidelidad insobornable, como suponemos fiel a ese perro de luz que cruza por aquí está el poema, arrancado de la destrucción. La fidelidad del poeta no es otra que velar en la noche para que las cosas no desaparezcan del todo, cuidar de todo lo mortal. La fidelidad de Pedro a la palabra se hará patente enseguida. En cada uno de estos poemas hay siempre un destello, una imagen poderosa, una sentencia precisa que nos conmueve. Despojado de cualquier arquitectura narrativa, hay en todas una invitación a reconocernos en el destello de su herida, que no es distinta de la nuestra. Una suave invitación a adherirnos a la belleza como forma de breve esperanza. En algún caso con una gota de autonomía y en otros con un gesto de protesta metafísica. Como la ciudad, el poema, o solo a medias como la pintura que dice Pedro en un libro y la reflexión sobre la propia creación poética, que su sentido es constante. Una reflexión necesaria que hace del poema el lugar habitable, a la medida de ese tiempo que ya se hace en nosotros y a la medida de lo que nos pasa. A veces primer plano, a veces abismo. Es quizá por eso el poema verdadero Dios del lugar, el genius loci, el umbral donde se insinúan el instante y la eternidad, el breve recinto en que recomponemos los pedazos de nuestras desolaciones cotidianas y los anhelos perdurables, donde acaso pacta nuestra razón con nuestra bestia,
y donde la casi inconfesable humanidad del hombre que somos, el de carne y hueso que decía nuestro Unamuno, encuentra no su medida, sino su hechura, su horma, nunca del todo acabada. Quisiera terminar con unos versos, solo palabras que son como somos todos ante la muerte, niños libres y eternos, humildes lectores de tortugas y de andamios. Enhorabuena. Bueno, estoy sin palabras. Suerte que he preparado algo para leer. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por... Pues sí, se me oye, ¿no? Sí. Gracias por acompañarme. Siempre es una alegría volver a Madrid con un nuevo libro bajo el brazo, me encanta. Hacíamos cuentas y creo que han pasado 3 años desde que presentamos las ciudades tentaculares. Creo que fue tal día como hoy o por estas fechas. Puede ser. Así que mayo tiene algo especial para mí, que siempre vuelvo a Madrid. También presenté en mayo Camada. Así que no, la anterior fue mayo. Sí, fue mayo. Entonces mayo, Madrid y yo hemos tenido una relación especial que habrá que investigar. Gracias a Pablo por su confianza, por abrirme las puertas de Vitruvio entonces, hace casi 5 años. Gracias, Alfonso, por tus palabras que me han conmovido, por tu lectura atenta y que me honra profundamente. Y sobre todo gracias a José, que me ha acompañado aquí a Madrid, que es el verdadero responsable de que este libro exista. Quiero hablar muy brevemente de París, Berlín, Roma, antes de pasar a la lectura de unos cuantos temas que he preparado. Serán solo unas breves pinceladas. Puede sonar extraño, pero este libro, que se escribió en un periodo de 4 años, entre 2016 y 2020, comenzó como un encargo de José, precisamente, que fue quien me lanzó la idea de escribirlo. Llegó además con la condición del propio título, que debía ser ese, París, Berlín, Roma. Con esa idea empecé a tomar notas, principalmente durante nuestros viajes, pero enseguida me enfrenté a una seria dificultad, y es que me resulta problemático decidir sobre lo que escribo. Quiero creer que el poema es una puerta que uno abre, pero por la que no se sabe a ciencia cierta que va a entrar. Y entonces comprendí que París, Berlín, Roma no sería un libro sobre esas 3 ciudades, sino algo distinto. Uno de los más grandes creadores de la historia del arte, al menos yo lo tengo por uno, Alfred Hitchcock, acuñó el término MacGuffin. MacGuffin es un elemento que pone la historia en marcha, pero que en realidad no importa tanto por sí mismo. Es el dinero robado al principio de Psicosis, unas botellas misteriosas que contienen uranio en encadenados. Lo importante no es el objeto en sí mismo, sino que permite echar a rodar la acción. Algo de eso hay en París, Berlín, Roma. Ese título, inspirado, como digo, por José, es mi MacGuffin. Una excusa, en este caso, no para narrar, sino para hacer poesía. Esa puerta abierta que mencionaba. El acceso a una serie de caminos, recuerdos, viajes, lecturas, obsesiones e imágenes que me han acompañado durante años y que de alguna forma encontraron una vía de acceso y su lugar en estos poemas. Como digo, he preparado una selección de ellos y los iré leyendo con unas breves acotaciones para hacer la lectura un poco más amena. Empezaré. Quería decir el nombre en qué nombre está, por si queréis. En la página 31 leeré Führerbunker. Bueno, creo que todas las ciudades emiten una nota emocional perceptible. Berlín, con su vitalidad y su riqueza cultural, también deja sentir de forma clara el peso de la historia y de la muerte, como una línea de bajo persistente. Este primer poema que voy a leer, Führerbunker, alude al búnker en que Hitler se suicidó el 30 de abril de 1945 junto a Eva Braun. Hoy, sobre el lugar que ocupó ese búnker, hay un parque infantil de juegos. Führerbunker. Hay un niño que condena a los demás con su traición en el abismo, siempre acaparando la triste luz de los búnkers. El vértigo de su voz sin escrúpulos se despliega desarmado en el espacio, en el rumor de las calles que por azar transporta una débil maldición, sobre un fondo enloquecido de canciones marciales. Desde el charco de sangre que se irisa y dialoga con el sol, hasta el ruido blanco que a escondidas recita su amargura. Preámbulo o fragmento de placer carbonizado, posesión inaccesible en el templo de ayer, ironías que se convierten en la retórica de un dolor real, en una cámara de tortura habitada
por el enfant terrible del megáfono, de pie sobre la silla del dentista, gritando al mañana, que se enciende y apaga en un salvaje ballet, bailado por el corazón mecánico. Así. En la página 35, el siguiente poema se titula «Cómo explicar arte a una libre muerta». Durante nuestro viaje a Berlín, en los primeros días de escritura del libro, vimos algunas de las obras de Joseph Beuys en uno de los museos de la ciudad. El título hace referencia a una acción suya del 11 de noviembre del 65, en el que, vestido con un traje de fieltro y el rostro cubierto de miel y polvo de oro, Beuys susurraba explicaciones sobre arte al oído de una liebre muerta en una galería de Düsseldorf. ¿Cómo explicar arte a una liebre muerta? Hacemos esto para la piedra secreta, cuya supresión transfigura con violencia la forma del objeto trivial que quiere llegar a su origen a través del pensamiento. Necesitamos alcanzar otra forma de materia, cubiertos de miel y pan de oro. Tallar esa piedra dura y transparente que rompa el silencio, acunarla y verter sonidos mudos en su oído, cambiar su secreto para cumplir los anhelos del plomo, afilar una piedra, mostrarla a la tribu, si esto pudiera rasgarlo todo. Una prostituta de Saint-Lazare, ¿en qué? Son asistentes a verdad. En la página 40, la primera vez que viajamos a París, José y yo, nos alojamos justo frente al antiguo hospital de Saint-Lazare, que hasta 1932 funcionó como prisión para mujeres y hospital de enfermedades venéreas para prostitutas. En un cuadro de Picasso que tiene especial significación para ambos, son las prostitutas del hospital las que transportan el alma de su amigo Carles Casagemas, que se suicidó en 1901, al cielo. El poema se titula, como digo, A una prostituta de Saint-Lazare y es un poema de amor. A una prostituta de Saint-Lazare. Hay algo que debes saber, algo oscuro que ilumina los muros de Saint-Lazare, que lo hace brillar a la luz de nuevos propósitos y de viejos placeres en el silencio de un parque. El nombre del lugar es profético. La mañana es cerca en las regiones de Saint-Lazare, en las fronteras de esta prisión hospital, donde hubo un día sacerdotes y burgueses execrando la influencia de ciertas musas alienadas, surgidas para alumbrar este encantamiento, invocadas por el mérito de las pasiones y convocadas al asombro por la corriente de manos que van buscando un privilegio oscuro. Hubo aquí una vieja señora cuya belleza me persigue, que intentó robarme mientras me guiaba por un país que no está en el mapa de pieles que recorrí esa noche, como si la noche y el día se hubieran enroscado. Ni siquiera debería describir la dulzura que me impresionó, pues ahora me parece un cálculo de los estragos, un beso miserable tan cálido que no tengo fuerza para resistir, su rostro congelado por las correspondencias, las emociones que unen el deseo con la servidumbre. En una de esas habitaciones modernas e incómodas donde nos preparábamos para el simulacro de franqueza y su inapelable disfraz punteaba con un tacón desgastado. Se revolvía a veces impaciente, se ajustaba de nuevo el vestido, la retenía por el codo. «Quédate», le decía, «seremos perfectamente infelices, un capricho, una empresa servil en que sucumben estas criaturas pequeñas. Vuelve aquí, bebamos, reclutemos oscuros ejércitos de seres deslumbrados». Santa María de la Concesión. Sí. En la 50, el siguiente poema se titula Santa María de la Concesión. La iglesia romana de Nuestra Señora de la Concepción de los Capuchinos en Roma es célebre por su cripta barroca decorada con los huesos de miles de monjes, dispuestos en composiciones casi escultóricas. Fue una de las paradas inevitables en nuestro viaje a Roma porque tenemos cierta predilección por esos lugares sombríos. Santa María de la Concesión. En Santa María de la Concesión los amantes piensan, con una sensación fría de acero, que curiosamente los huesos no predican, que el imponente desierto de la muerte es vanidoso. Cuida tu verso en silencio mientras alcanzas el fondo. Se contonea con los ojos y los dedos por el polvo, desmoronando simetrías de una clavícula, que al nacer
La frase jamás está lejos de su fin. Es el emblema involuntario que arde en el núcleo, de hombres a objetos, de objetos a imágenes de la muerte. No da cuentas, no responde a quien quiere destruir, la coquetería salvaje en la sonrisa de un cráneo. He olvidado quién eres, parece decir, pero puedes besarme. Un paseo por el Louvre. Sí. 51, en la 51. Hablando con David Minayo, amigo que no ha venido, sin embargo, hablando con David Minayo, el amigo Minayo, del siguiente poema me acordé de un verso de Rilke que no estaba en mi cabeza de escribirlo, pero que me parece muy importante, que es muy importante para mí. Seguro que todos lo conocéis, ese que dice: porque la belleza es justo el comienzo de lo terrible. Este poema se titula Un paseo por el Louvre. Es el error fatal de abrigar esperanzas. Siempre que voy al Louvre a iluminarme, me asalta un ataque de furor. No perdono la belleza que es como una perra cariñosa saltando de alegría a mi lado, y querría apalearla hasta la muerte, por un repugnante juego de la inteligencia, por el trino ambicioso de mi corazón, y me pongo a contar fábulas idiotas de las que no tengo fotos ni pruebas, todo para que el asno ascienda. A menudo me arrepiento, sala tras sala del Louvre, de este arranque atrabiliario, de esta flor de mi crimen, de estos estúpidos augurios, maldiciendo por los pasillos del museo, enfermo de esperanza. El grito en el 52, en la página 52, un poema que ha mencionado Alfonso. No todos los poemas remiten o tienen como detonante una situación o un lugar determinado. Este que voy a leer a continuación, supongo que aborda de forma más general y abstracta ciertas impresiones. El grito. Paralizado por el grito neurótico de la ciudad, el poeta busca inspiración para destruir su mente. Sonríe infeliz empapado de alcoholes, o de silencio entre prohibiciones, o de la lógica del amor sobre todas las cosas, con frases que son como cicatrices. La palabra es la úlcera del silencio, un liberador pecado contra el ruido. Y la única conclusión es que todo es inusual y que todo se repite y no cesa. La historia se adapta a la ola de asfalto y el mismo secreto que guardaba el mar sonríe cianótico rodeado de escombros. El poema es un intento compuesto a pedazos, da igual cómo suceda, podría ser de otro modo. La muerte revelará su voluntad en los detalles, en la conciencia quemada por el signo. La ciudad gritó por miedo a la revelación, y no habrá leyes que limiten la violencia de la cicatriz el día que la mirada se fije, pero aún el poeta se alimentará extenuado en el erial inmenso de su mente, preciso para que el sol, alfa constante, se ponga entre lamentos y exclamaciones. El feto muerto de Caspar David Friedrich. ¿67? El siguiente poema me lleva al Museo Médico de la Charité en Berlín y a su colección de malformaciones, que no sé si conocerá Albert, no. Es el Museo Médico de la Charité en Berlín y tiene una colección de malformaciones conservadas en formol, utilizadas para el estudio anatómico y médico. Las piezas conservadas en frascos muestran deformidades congénitas, patologías raras y anomalías fetales. Se titula El feto muerto de Caspar David Friedrich. Aquel ser que vimos en la Charité, caminante frente al mar de formol, ¿era esfinge o varón de dolores? En un gabinete de aberraciones médicas forzado a adoptar una tortuosa postura. Se tragaba el abismo, el espacio olvidado. El feto es la prosa definitiva, una criatura del jamás, ni fallando ni amaneciendo, caído nunca en desaliento, ni resignado a morir, ni animal doméstico. Su pequeño cuello anudado por el cordón umbilical, réplica a escala de un Ulises reposando a salvo del espacio amniótico. Cuando la aguja hipodérmica de la melancolía penetra, no abandona el cuerpo, pero en este ser flotante explora los tesoros de la aridez,
el borde plácido de la agonía. Figura silenciosa en espacios desolados, ovario de sombras largamente intacto de inexistencia humana. Mirar sin la ambición que conduce a los inicios, escuchar los sonidos amortiguados sin caer en el infierno fortuito de maquinar y envejecer durante décadas, encadenado a la ley de la saliva. Es sin haber nacido, sin que lo hostiguen los amontonamientos de la contigüidad. Nunca dirá basta, ni se alzará para narrar y esculpir la profecía. Al entrar en esta incubadora suya como un pez que llegara al mar, se alegró de que fuera buena la sombra. Tenemos alta estima por los árboles frutales, pero ciertos frutos son venenosos. Una experiencia de la niñez podría refutar a todos los poetas. Rimbaud caído. En la 71, Rimbaud caído. Hay un cuadro en el Museo d'Orsay que siempre me ha fascinado. Un rincón de la mesa, de Fantin-Latour. En él aparecen Verlaine y Rimbaud sentados en una mesa entre otros personajes. Rimbaud fue para mí una revelación, una influencia radical. Representa el poeta total, el medium. Del siguiente poema, como digo, Rimbaud caído. Rimbaud desciende desnudo, se hunde en abismales círculos. La rama florecida de la serpiente baja a la conquista de la costumbre. Se estrella contra el indolente color de un ser turbio y evasivo. Virgo y demonio sin jerarquía, que ahuyentó la desolada vejez, que salpicó la llanura de muertos y extravió un cortejo nupcial. Pero ya tiembla con alegría indecisa entre tus manos, ya escribe versos en las sábanas rasgadas por las uñas de tu finitud. Exhibido en un himno de frases diluidas, atrapado al eje de tu historia, hueco sin tormenta ni testigos. ¿Y qué si osciló entre cúpulas y pústulas del alma? ¿Y qué si luchó contra los ritmos destructivos de la negación? Con los insultos de una nueva germinación, con una maldición, con un orgasmo y un golpe, sombra nítida, para recoger los frutos en un Edén salvaje del árbol de la venganza. Ya humilla a tu Rimbaud dentro del pecho, donde la canción del ruiseñor vive amargada. Ya vamos concluyendo. El valor del poema en la página 84. Una de las ideas que atraviesa el libro es cierta noción de desengaño, de la vanidad del acto creativo. Es un dilema que me acompaña desde siempre y que sigue sin resolverse. La idea de que escribir pueda ser un gesto inútil condenado al olvido. El poema que voy a leer, como digo, el valor del poema. ¿Cuál es el valor de un poema escrito con dudas? Caricia desdeñosa sobre un vientre flácido, canallada inútil de un dedo que escarba, de un grajo que arrebata abrumadoras nubes de palabras al brillo de las extorsiones y las violencias. ¿Qué plenitud nos aguarda pensándonos como aquellos que besan apasionadamente y se hacen cargo de las riendas? El poema afirma que todos los hombres deben tener la tentación de escupir la pregunta que enfrentan, que les golpea helada en la cara. Entonces, ¿qué confort ofrecemos a este amor, nacido con apetito desesperado, para que no se muera en el estricto vacío, cuando ni movimiento ni vacío son sentidos absolutos? ¿Qué es esta broma de disponer una ceremonia a la que hay que acudir sin excusa después del desayuno? No nos paraliza tan solo el miedo a la locura o a la mácula, también hay miedo a la verdad en la belleza. La verdad es una riña silenciosa, entablada desde lados opuestos de la calle, entre el símbolo y el dolor de muelas. ¿Qué integridad tendrá el objeto de tu pensamiento si ha sido creado para ti, regurgitado para ti solamente? El poema que te recorre los dientes, sustanciosa caries o bolo alimenticio, ¿quién querrá tragarlo de tu boca? Como digo, voy terminando. A pesar de lo que podría sugerir el tono de muchos poemas de los que he leído, hacia el final del libro empiezan a abrirse ciertos espacios de luz, más esperanzados quizá. Los dos poemas que leeré a continuación para concluir son un ejemplo. El primero, que es quizá el que voy a leer a continuación, quizás es mi favorito de toda la colección, y lleva
y me lleva al parque de Treptow en Berlín Oriental, donde se erigieron varios monumentos en homenaje a los soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial. Se titula Estatua del combatiente soviético. En los 90. La cabeza de metal mira a las nubes sobre su cuerpo negro sin tregua. Le gustaría ser un sabio oscuro, un Raskolnikov humilde y venenoso, beber y fumar con malos hábitos de estudiante que escribe largas cartas rencorosas de madrugada, guardar entre los libros sobres llenos de besos, viajar a París con frecuencia, ver con fiebre furiosa la Sainte-Chapelle, descansar en una cama de hierba, tomar agua fresca por la mañana, claudicar bajo las nubes blancas. Y concluyo en Roma con un poema titulado Catacumbas de San Calixto. Las catacumbas de San Calixto son uno de los cementerios cristianos más antiguos de los que se conservan, que datan de finales del siglo II después de Cristo. Se componen de múltiples galerías y nichos donde los primeros cristianos enterraban a sus muertos secretamente. Este poema está dedicado a un amigo, Ángel Fareta, un escritor y filósofo argentino que además me ha hecho el honor de escribir el prólogo del libro. Catacumbas de San Calixto. Hemos dicho 94. Somos apóstoles de la nueva Roma clandestina, pensando en los cementerios marinos bajo tierra, en cuevas subterráneas excavadas en toba. Tenemos fe en la resurrección de los principios, en la nieve sobre Roma sin sepelios, creando un cuerpo nuevo sobre ella, en laberintos de túneles angostos, alineados con la zanja del horizonte. Remontamos empinados escalones, laboramos bajo muros y ambulatorios, perforamos la cámara de piedra que guardará los nombres cubiertos de lino delicado, rematada por un arco de luz en donde el aire se refugia a través nuestro. Para nosotros los cementerios no son un jardín con un conserje y un fósil ocioso en cada tumba. Cavamos para estar a salvo, para que los niños en llamas escriban seguros, la mente viva vuelva al origen y ningún cuerpo sea traducido al abandono. Bueno, pues nada, muchas gracias. La semana que viene descansamos porque ese es San Isidro, que son jueves, y entonces aquí yo ya vemos en Vitruvio hemos decidido no hacer actos cuando hay puente, porque es una desbandada generalizada y además tengo yo casi ya el sueño de que va a ser muy bueno. Entonces ahí tengo esa ilusión. Entonces muy bueno, o sea, va a hacer calor, el sol todo el día, estas cosas que me gustan. Pero pues yo creo que las cosas para ver San Isidro, lo sabes. Bueno, sí, porque José tiene una extraña fijación con San Isidro. Casi preocupante. Pero bueno, vamos a pedirle para acabar que lea un último poema que yo creo que no has leído, ¿no? El poema Te advierte del abismo. No. Pues por fin, como tradición, ya para acabar. Para acabar de levantaros el ánimo. Y volvemos a agradecer a vuestra presencia. Pero todo lo que escribo lo siento de verdad. Y entonces, como sois amigos, es un consejo que me doy personalmente. El poema te advierte del abismo. El poema te advierte del abismo antes de reunirte... Perdón, empiezo de nuevo. El poema te advierte del abismo antes de reunirse contigo bajo el caos. Pues no hay lugar ni tiempo para el valor y te atraparán vivo con mil nieves. Mejor perfeccionar la entonación. Mejor ahora que el objetivo es discutible, que estás compitiendo por la miseria. El poema va a ser el árbitro de tu tribulación. Él te ayudará a calcular las dimensiones. Él te ayudará a horrorizarte. Bueno, pues muchas gracias a todos y espero veros pronto.